hermanos y amigos, nuevamente en el primer día de la semana, tratando de compartir la palabra de nuestro Señor. Espero que cada uno en nuestros hogares hubiese hoy recordado al Salvador eterno, al Redentor eterno, mediante el pan, mediante el poco de vino, que hubiésemos podido cantarle a ese Señor, darle gloria, siguiendo las enseñanzas que Él nos dejó hace como 2000 años, de que lo hiciéramos hasta que Él volviera. Acordémonos lo que hablamos esta mañana. El objetivo es darle la gloria a Él, recordarlo, decirle lo que para nosotros representa la persona gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y humanamente, para nosotros seguir el ejemplo que Él nos dio y que nuestros hijos vean ese ejemplo según las enseñanzas que Él dictó antes de irse. Ojalá hubiésemos pasado un día. Sé que hay mucha actividad en este primer día y qué bueno, hermanos, porque aún que no estemos en el templo, allá donde podamos congregarnos, gloria a nuestro Señor que nos permitió este medio de las reuniones de damas y las reuniones de los jóvenes, las reuniones de enseñanza a los niños. Me alegra eso, hermanos, que no perdamos el impulso, el ánimo en trabajar en las cosas de nuestro Señor. Si Él nos permite aún estar aquí y poder volvernos a congregar en un templo, si nos permite salir de esta, si las circunstancias lo hacen posible podernos volver a reunir. Pero si no, hermanos, seguir teniendo paciencia en nuestro Señor y animando así a todos los hermanos a sostenernos viendo el invisible. El Dios que nos creó, el Dios eterno, de Él y a Él es que esperamos serle fieles. Esta mañana hablábamos de tratar de evitar o familiares que no que tengamos esa distancia, porque eso es lo que han dictado las autoridades y nos debemos sujetar a ellos. Es triste ver en algunos casos que algunos grupos no respetan esto. No, hermanos, el Señor nos manda a respetar a nuestras autoridades. Y es por el beneficio, para que la pandemia se trate de tener controlada y no haya el desbordamiento posterior en los centros de atención de salud, donde esto se llegue a dar, porque sería catastrófico en nuestros países tan pobres y en nuestro país con tantas limitaciones también. Si aún en los grandes países con tantos recursos y se les desbordó por no haber hecho caso a mantenernos en cuarentena. Es duro, hermanos, es difícil, las tensiones, las obligaciones, las fricciones.
Todo esto se da y no podemos negarlo. Pero acordémonos que nosotros tenemos el Dios y Padre de las misericordias que nos consuela. Ese es el Dios que quiere que lo volvamos real en nuestra casa, en el trato con nuestra esposa, con nuestro esposo, nuestros hijos. Allí, ese parte del trabajo que Dios está haciendo en nosotros como creyentes para mostrar que su misericordia sigue siendo continua y que Él está ahí. Acordémonos que Él permite todas las circunstancias para nuestro provecho. Él nos comenta que las cosas que ha permitido para nosotros tienen un propósito, que es darle la gloria a Él. Tal vez el mundo no lo entienda, tal vez el mundo quiera salir rápido de esto y continuar con la vida diaria. No sabemos si el Señor nos lo permite y saldremos seguramente, muchas cosas cambiarán, pero ¿será que el mundo va a seguir haciendo lo mismo? ¿Será, conforme miramos en alguna charla anterior, que la cuarentena y lo que el Señor nos ha tenido aquí no ha logrado, no ha permitido hacer mella en algo de nuestro temperamento y nuestro carácter? Esa forma de que el Señor trata es la forma que el creyente debe percibir, aceptarla y que Dios quiere a través de esa enseñanza para cambiar nuestros hábitos pecaminosos, nuestras aristas temperamentales difíciles. Todo este tipo de circunstancias Dios permite para nuestro provecho, porque todas las cosas que Él lo hizo son para provecho nuestro, no lo perdamos de vista. Hermanos, Él no va a faltarnos. Seguramente vamos a tener presiones y vamos a tener muchas presiones, pero Él no va a faltar. Él no va a faltar. En estas últimas charlas hemos visto la poderosa persona de nuestro Dios. Gigante, poderoso, Dios de juicio, Dios terrible, que es un fuego consumidor, Dios de misericordia, Dios de amor, pero Dios Padre. No perdamos, hermanos, de vista eso que somos, hijos de Él. Y acordémonos, hermanos, qué Padre, qué buen Padre. Si su hijo tiene hambre y le pide comida, le va a dar en lugar de pan una piedra. Así es nuestro Señor, hermanos, no va a faltar, pero Él no nos obliga a creerle. Pienso que es como cuando habían en la nevera los recursos y estaban allí y le decíamos al hijo, ve y tengo hambre, listo, ahí está en la nevera, está la leche, el queso, el yogur, listo, come. Y él dice, no, eso yo no quiero eso. Yo quiero irme a comer comida chatarra. ¿Qué puede decir el padre? Bueno, mijo, pues si quiere ir a comer una comida que no le alimente, vaya, usted verá, pero ahí hay la comida. Hermanos, eso es lo que Dios quiere, que creamos que Él está ahí y no busquemos alimentarnos de otra forma. Agradezco al Señor primeramente por permitirnos animarnos así, por poner el Espíritu Santo en ustedes, que tengan paciencia cada tarde de oírme, y a hermanos por la mañana,
Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor y a ustedes, aún allá desde el otro extremo del mundo, en todos los puntos cardinales donde el Señor está teniendo cientos de personas que se han unido a nuestras transmisiones. Y vale la pena, hermanos, que sigamos orando por los amigos, que sigamos orando por nuestros familiares, para que ojalá se acercaran a la persona de nuestro Dios, al que queremos que la gente conozca, porque es el deseo eterno de Él. Es el deseo, el misterio oculto desde tiempos antiguos. Acordémonos, lo que Dios siempre tuvo en su mente, que esa criatura especial, de menor poder que los ángeles, pudiese acercarse a Él de un corazón puro y sincero para servirle, no por obligación. Acordémonos que la Escritura dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Entonces hemos sido llamados y ese es el deseo de que otros conozcan a ese Dios maravilloso. Así de que, hermanos, como siempre la invitación, no dejemos de predicar el Evangelio, que otros quieran acercarse a conocer a nuestro Salvador, tratando de no añadir a la palabra, de no contaminar las Escrituras y hablar con sencillez el lenguaje bíblico. Dejar que sea el Espíritu Santo quien convenza. Acordémonos que el Dios eterno siempre fue. En su mente quiso hacer una creación. Dejó que su Hijo, el eterno Hijo, viniera. Trabajó como el eterno Jehová en el Antiguo Testamento. Trabajó en el Nuevo Testamento y del libro de Hechos como el eterno Hijo. Y ahora está el eterno Espíritu trabajando, convenciendo de juicio, justicia, pecado, para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, tengamos eso presente, hermanos, que no es un accidente que hubiésemos conocido al Señor, que usted hubiese conocido al Señor y que usted, amigo, que está oyendo hoy el mensaje, esté oyendo esta palabra. No es un accidente. Dios, en su infinita sabiduría, en su propósito eterno, en la línea que Él trazó, ahí está, esperando que usted vuelva los ojos a Él. Vamos a orar. Bendito Dios, agradecemos por la persona de tu Hijo, del Hijo eterno, el único medio que dejaste para poder comunicarnos contigo como hijos, por el poder de tu Espíritu que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, al ver a nuestro Salvador en la cruz muriendo y estando en la tumba, enterrando nuestros pecados y ascendiendo para llevarnos a la eternidad contigo. Hoy, Señor, queremos tocar este tema del tiempo. Danos luz y permítenos ser claros. Permíteme, Padre, que esto nos anime a mirar el tiempo que queda. En tu bendito Hijo rogamos esta gracia, Señor. Amén. Hacía mucho tiempo no me había puesto a pensar en esta expresión al cual le pusimos el título hoy, el tiempo.
¿Qué es el tiempo? Algunos se ríen y ese es el periódico que nos llega todas las mañanas y así se llama en muchas partes del mundo. Pero ¿verdad? ¿Qué es el tiempo? ¿Se ha puesto a pensar, hermano, hermana, amigo? ¿Qué es el tiempo? Y es muy interesante cuando uno empieza a estudiar un poco, sin profundizar muchísimo, pero ver esa palabra de 6 letras en nuestro idioma, lo que abarca. Para el mundo secular es una magnitud física, es una magnitud física fundamental, el cual puede ser medido mediante un proceso periódico, entendiéndose como un proceso que se repite de una manera idéntica e indefinidamente y cuya unidad de medida es el segundo. Es una magnitud física, es decir, es algo que se puede medir en un sentido físico, porque se ha podido colocar con una particularidad básica que es el segundo. Y esto se repite de una manera siempre la misma, una, otra, otra, otro segundo, otro segundo, otro segundo. Y el segundo es más o menos como la 86.400 parte del día solar medio. Encontré ese dato, 86.400 partecitas del día solar promedio en el mundo. Pero es muy interesante esa expresión de lo que es el tiempo. Ahora, la mayoría de las actividades humanas o de que realizamos los seres humanos están regidas por ese tiempo, ya que este nos ayuda a poner en orden nuestro día, ¿cierto? Cada uno eh, nos rige y nos dice a las 5 de la mañana nos levantamos a orar, a las 7 vamos a preparar el desayuno, a las 8 tenemos que salir a trabajar. Nuestra actividad está regulada por esa medida y nos indica que deberíamos estar haciendo algo cuando ese algo va a suceder. Es como una corriente sin fin que nos transporta, es una corriente que va y que nos transporta, vamos en esa corriente, trasladándonos desde el pasado al presente y luego al futuro. Ese es el tiempo. Una buena expresión, una magnitud física dada en segundos, que es como una corriente que siempre estará ahí, siempre estará ahí. Y en algún momento nosotros nos subimos en ese tren, en ese transportador, que es el tiempo, en un pasado. Hoy vamos aquí, en ese transportador, y vamos a seguir hacia un futuro. Es bien interesante eso. Eso es una explicación mucho más secular, mucho más de esta vida para poder explicar qué puede ser el tiempo. Y por qué siempre es bueno, a mi manera de ver, explicar desde lo más sencillo. Porque el Señor quiere que conozcamos su punto de vista. El Señor quiere que entendamos
su punto de vista respecto del tiempo. Ahora, en la Biblia encontramos dos posiciones. Si hemos leído la Biblia, ahorita vamos a leer escrituras, no sé si alcancemos hoy, hermanos, porque hay muchas escrituras que he podido recabar y no sé si hoy podamos correr o lo hacemos igual que estos días despacio, pero viendo un poquito más de esto que el Señor quiere que sepamos. La cultura que tenemos en Occidente, y así está en la Biblia, hay básicamente dos líneas marcadas culturales en la Biblia, en la cual nosotros nos movemos actualmente y que vino a Occidente es basada en la cultura griega. Acordémonos que los griegos tenían una concepción impresionante del tiempo. Ellos habían aprendido que sus dioses estaban en el cielo y había uno. Algún día hablaremos de nuevo de Efesios. Me encanta enseñar esa carta de los Efesios porque volveremos a tocar respecto de el tiempo allá. Y ese pensamiento que los dioses se la pasaban allá en el cielo y venían de vez en cuando, muy esporádicamente a la tierra y estaban allá, es muy diferente a la concepción que tenían los hebreos, los judíos. Si para los griegos y nosotros como herederos de esa cultura griega, el tiempo se representa como el ciclo que se repite, el ciclo que es permanente y permanente y permanente. Los hebreos tenían el concepto que era una línea que tiene su origen en Dios. Muy interesante. Que tiene su origen en Dios y termina al final del mundo también en Dios. Dos conceptos muy marcados en cuanto a lo que es el tiempo. Ahora, esa concepción hebrea posteriormente la hemos aceptado nosotros en la mayor cantidad de grupos cristianos, en las cuales Dios inició la vida y Dios sostiene la vida y termina con la vida. Para otros es algo que sencillamente se termina la vida. Para algunos, según lo que hubiese sido, se vuelve un animal inferior y entonces de pronto se queda convertido en un animal que se puede arrastrar o que es horripilante o que da miedo. Eso no es lo que Dios dice. Dios dice que el tiempo se originó en Él, que continúa con Él y termina con Él. Ese es el pensamiento bíblico que venía desde el Antiguo Testamento y que luego en el pensamiento griego que se encontró el Señor hablando en ese tiempo, quería cambiar de la mente de ellos. Por fortuna, para este lado vino, de alguna forma, equivocadamente o no, un mensaje cristiano. Y por eso muchos pudimos entender nuestra vida religiosa, entre comillas, para entender que había un Dios magnífico. Pero nos damos cuenta que aún con el tiempo,
con esa influencia que vino acá, estas generaciones ya niegan la existencia de Dios. Y por lo tanto, si niegan la existencia de Dios, pues niegan de dónde proviene el tiempo y que tampoco habrá nada al final. Hay casi 300 veces en la Biblia que se menciona el vocablo tiempo y se da mediante términos que para los hebreos, repito, no existía la palabra como para los griegos. Nosotros oímos la palabra cronos y de ahí viene la palabra cronómetro, cronógrafo, porque esa es la palabra tiempo, ¿cierto? Esa era la concepción en el lenguaje griego. Pero en el lenguaje hebreo y arameo tenía otra connotación, era la especificación de una circunstancia que se estaba presentando en determinado lapso, como un término que decir y ahora. No decía a las 10 de la mañana, sino y ahora. Lo que estaba hablando era de algo que se estaba generando, la particularidad, no el lapso de la cual se iba a hablar. Habían como mínimo 2 o 3 expresiones que eran como responder y ocuparse de alguna cosa. Eso también era una demostración de la palabra tiempo. No quiero entrar en tecnicismos, pero más o menos para que nos hagamos una idea de la concepción que tenían los hebreos. Y también había otra expresión dentro del arameo y el hebreo que era fijar un encuentro. Como mínimo, habían muchas formas para ellos de describir qué era el tiempo. Insistimos, ya en el griego se utiliza la palabra cronos para poder describir esa circunstancia, esa línea de la cual estamos hablando. Es bien interesante que si uno lee las escrituras, los judíos no dividían el día en horas hasta muy tarde. Y Dios había enseñado, ¿cierto? Y si fue la tarde y la mañana, el día primero, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Pero los hebreos, viendo en la Biblia, los hebreos no dividían así. Muy tarde empezaron a haber división en horas, pero muy tarde en el pueblo hebreo. ¿Por qué sucedía esto? Pues ellos no le daban la importancia a la continuidad del tiempo, acordémonos, porque para ellos no existía el concepto del tiempo que nosotros, que Cronos, que los griegos sí tenían y que ya teníamos nosotros. Y por tanto le daban era una importancia grandísima, muy grande, a los momentos históricos concretos que se podrían presentar en ese lapso. Ellos lo veían más como una oportunidad que tenía el ser viviente. Espero, hermanos, que no esté confundiéndoles y amigos. Pero vamos a ver el por qué esta explicación para poder entrar a desarrollar lo que allí se viene. Ellos, su anhelo era explicar esos momentos históricos concretos. Para ellos el tiempo era mucho más una oportunidad para la vida. Y vamos a leerlo.
Ya, ahora sí, echémosle mano a la palabra. En el capítulo 3 de Eclesiastés, muy conocido. Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ese era el concepto hebreo. Eran circunstancias históricas a lo que a ellos le daban la importancia, no al cronos, no al segundo, no a esa división horaria. Eso es muy importante, hermanos, para poder entender entonces cómo el Espíritu Santo habla a través de los profetas y a través de la Biblia en cuanto a ese tiempo. De hecho, Dios mismo no está limitado por el tiempo, ya que la creación temporal es obra de sus manos. Miremos el Salmo 90, unas cuantas hojas atrás. Voy a tratar de determinar si es factible. Un pilín antes, vamos a ver, hermanos, es que es tan apasionante también el tema. El versículo 2, Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Entonces, el tiempo se origina en Dios. Antes de Dios no había tiempo, el tiempo que nosotros conocemos. Toda la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu se movía, y fue la tarde y la mañana. Todo eso sucedió en ese comienzo de la creación, aquí en cuanto a la obra de Dios. Por lo tanto, ahí se inició el tiempo para nosotros. Pero para Dios no existía esa línea de tiempo que nosotros entendemos. Por eso creo que es el mismo pensamiento que había en los hebreos. Y en un sentido, vamos a mirar en el transcurso de esta charla que creo que deberíamos tener en cuenta muchísimo ese concepto. Deuteronomio 33, 27. También nos habla de ese momento. El eterno Dios es tu refugio. Es decir, la eternidad de Dios estaba allí, el Dios eterno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaba antes de que el tiempo se diera para el hombre. Hace la creación, se toma su tiempo, le coloca incluso el uso horario, pero todo se origina en Él.
Todo tiene un comienzo en Él. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él quiso en su mente empezar desde allí para el hombre una línea. Y que en esa línea se desarrollaran una cantidad de eventos para que el hombre pudiese entender. Y vamos a mirar, hermanos, con el tiempo, ¿por qué será que Dios quiere que lo aprendamos de esa forma? Me llama mucho la atención que para nosotros nuestra mente está tan dedicada a los segundos, al tiempo, a las cosas, que no hemos entendido que esa no va a ser nuestra forma de vida cuando salgamos de esta tierra. Creo que Dios está intentando que aprendamos que esa línea es sencillamente el transportador en el que Él nos lleva. Vamos a mirar Jeremías 31:3, otra interesante escritura. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Tengamos ahí y vamos unas hojitas adelante al libro de Oseas. Está después del libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Con amor eterno, con algo que era Dios. Dice Jeremías, te lo he manifestado. Desde que Dios creó al hombre allí, le dio esta posibilidad de que entendiera que en él no hay el tiempo y que más bien él nos da de sus atributos para que los disfrutemos por su gracia, como su amor. Es un amor eterno. Así como Él no tuvo principio ni tendrá fin jamás. Y así como Él es amor, cuando empezó su creación y colocó al hombre en esta tierra, le dio algo de lo que Él es. Muchas cosas, pero entre lo que acabamos de ver es amor. Y en Oseas nos dice que también estaremos con Él para siempre, compañía eterna, amor eterno de Él y eternidad con Él. Me parece que si en la voluntad del Señor logramos entender ese propósito, esos pensamientos de Él, vamos a vivir de una forma diferente, hermanos, los que somos creyentes, y a los amigos para que puedan tener una vida y visión diferente. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11. ¿Ya están conmigo? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. La creación, todo fue precioso, hermoso. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, ¿no nos parece fantástico
que nosotros que fuimos creación, que tuvimos un principio, hubiésemos recibido de Dios algo del atributo de lo que Él es, eternidad, hacia el futuro. Es algo precioso. Nosotros y el ser humano que fue hecho del polvo de la tierra. El ser humano que es tan diminuto en relación a semejante creación del Señor. Y Dios puso en ese ser humano algo de Él, eternidad. ¿Qué es eternidad? Que para siempre estará en esa línea. Es algo precioso. Ahora, Él lo es así. Él es eterno. A Él no le afecta el tiempo. Al hombre sí. ¿Por qué? Aquí nos dice que primero puso eternidad en el corazón del hombre. Volvamos a leerlo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. La creación fue perfecta, hermosa. Incluso le dijo, mire Adán y Eva, aquí va a girar la tierra y van a ser los días y los años. Allá empezó el tiempo para nosotros. Y antes de que hiciera el hombre, hizo todo eso en su sabiduría. Y luego pone al hombre, al muñequito de barro que le dio vida, y le pone eternidad. Para decir, esto será para siempre. Y entonces ese atributo de Dios le regala de Él a esa criatura. ¿No le parece fantástico, hermano? Hermana, que ese Dios tan omnipotente, siendo eterno, nos hubiese regalado de ese atributo. Así como nos regaló de su amor, de ese atributo tan fantástico, nos regaló de este atributo de Él, su eternidad. Algo de Él en el hombre. Yo escribí aquí en mis notas. Algo de Él. Algo de Él en mí en cuanto a la eternidad. Qué cosa tan preciosa que Dios haya querido tomarla para darme. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en su creación. Allá, ya dijo Dios, he terminado toda la obra, hasta el hombre ya está listo. Aún puso comienzo, y de ahí para adelante empezó el hombre, aún puso comienzo en su enemigo cuando lo hizo. Vamos al libro de Ezequiel, lo vimos hace unos días. Ezequiel capítulo 28. Versículo 13. La segunda parte, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Los ángeles fueron creados, no solo el hombre. Dios le dio inicio a esa creación celestial un día. Por eso Él es el creador, pero para este ser también empezó un tiempo
junto con todos los ángeles que Dios creó. Pero Marcos 10, en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 10, versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Todo tiene un principio y todo viene de Él. Todo empezó en Él, aún el matrimonio. Ahí habla de varón y hembra los hizo. No es el tema. Pero allá le puso comienzo a una relación matrimonial. Todo para el hombre. Todo tuvo un comienzo allí. El matrimonio empezó allí. Y por eso Él tenía en su propósito el próximo matrimonio allá en el cielo de el Cordero y la Iglesia. Capítulo 13, versículo 19 del mismo Marcos. Habla de la tribulación. Porque en aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Está hablando de un tiempo definido cuando Él inició todas las cosas. Desde que puso eternidad en ese ser que Él hizo. Pero también Él habla de que todo tiene un comienzo en Él. En Gálatas capítulo 2, Gálatas 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ya habla de que empezó una nueva creación, la cual miraremos, ya será el día de mañana, si el Señor lo permite. Pero hubo un tiempo también para empezar ese nuevo proceso que Dios ha creado dentro de su línea. Y segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Son los que se burlan, ¿cierto? Está hablando el Señor sobre lo que sucederá más adelante. Pero aquí está hablando que todas las cosas tuvieron un inicio al principio de la creación. Queridos hermanos y amigos, esto debe empezar a motivarnos a que debe existir algo más allá. Sencillamente cuando vayamos y muramos. Ya, y terminó la vida y vamos a estar con Dios. Tiene que haber algo mucho más allá, terriblemente profundo, que Dios, para que Dios hubiese hecho esa creación con un propósito. Tiene que ser más que un accidente que nosotros vivimos en esta tierra. Vimos la cruz, creímos en el Salvador, morimos y nos vamos para el cielo. En cuanto a los creyentes, los que hemos creído. Y amigos, es mucho más
que un accidente que usted haya nacido en cualquier lugar del mundo y ya. No, veo en las Escrituras que es algo terriblemente poderoso en la mente de Dios, el haber creado el tiempo. ¿Por qué? Porque antes de Él nunca hubo tiempo, ni después de Él habrá tiempo. Vamos a ver si es verdad o no. Ese tiempo que nosotros conocemos, ese tiempo dividido en horas, en segundos, no existirá más. Pero algo hizo Dios para que en ese tiempo, desde cuando nos puso en esta tierra, en algún momento que le conocimos a Él, entendiéramos ese Dios eterno que tiene un propósito, el cual es el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús. ¿Queremos descubrir un poco más de ese propósito eterno? Esta historia continuará, hermanos. Solo con ese abrebocas. Poder, ¿qué será lo que hay allá? Entonces, ¿qué será? Vamos a mirar las Escrituras, si el Señor lo permite, el día de mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos por habernos permitido abrir tu palabra e inquietarnos a saber algo sobre el tiempo y la eternidad. Estos conceptos que pareciera que los conocemos, pero mirándolos, Señor, realmente no hay profundidad en ellos. Empezando por mí, Señor. Y quiero esa alegría de conocer un poco más de lo que tu Hijo quiere que se conozca en cuanto a su eternidad. Que podamos vivirlo y expresarlo para honra y gloria tuya. Te rogamos que tu Espíritu nos inste a mirar más las Escrituras. ¿Y cuál es tu propósito al querer que conozcamos esto? En tu Hijo te lo pedimos, bendito Padre. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos, gracias por la compañía. Esperamos vernos mañana a las 8 de la mañana y que los hermanos podamos estar pendientes para seguir en todas las actividades. Que tengan una feliz noche y una muy buena semana, aún en cuarentena, hermanos.